del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Si hay gente inteligente, hermanos, si hay gente sabia, es en el pueblo de Dios. Aleluya. Quizá muchos no tengamos, hermanos, una carrera profesional o académica, pero lo que sí llevamos es una carrera en el camino de Dios. Y ha pasado unos 5, 10, 20, quizás hasta más de 30 años, y seguimos firmes, hermanos, tratando de agradar a Dios nuestro Señor, porque entendemos que eso es lo que a Él le gusta, que los que un día echamos el compromiso de servirle, que no nos volvamos atrás, que sigamos adelante hasta el final de la carrera. En el libro de los Salmos, capítulo 34, allá adelantito inmediatamente, hay otra escritura también que nos va a ayudar. Ayer a la altura del versículo 11, 34:11 dice: venid, hijos, y oídme, el temor del Señor os enseñaré. Y luego pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Esta exposición, hermanos, se hace para todos los hijos de Dios. Bendito nuestro Rey. Venid, hijos, y óigame, el temor del Señor os enseñaré. Es que, hermanos, de una forma natural, antes de tener el temor de Dios, teníamos el temor a la muerte, quizá, el temor a ser sorprendidos haciendo fechorías, el temor, hermanos, de que de pronto las leyes terrenales fueran a echar mano de nosotros, o quizás hasta la reprimienda, el castigo de los padres, o alguna amenaza que habría sobre nosotros. Pero ese temor reverencial que Dios demanda de su pueblo, mis hermanos, es muy importante aprenderlo. Aprenderlo para conducirnos en una vida cristiana de éxito, para que no vivamos, hermanos, una vida de incertidumbre, sino antes confiados que estamos en el camino correcto y que el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso aquí el expositor, a saber, el salmista, dice que venid y óigame, porque el temor del Señor les voy a enseñar, se les va a enseñar, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos aprendido, mis hermanos, lo que Dios nuestro Señor desea para que vivamos dentro de su justicia, dentro de sus mandamientos, dentro de su testimonio? Yo les voy a enseñar. El Señor no nos llamó y nos dejó, hermanos, tirados a mitad del camino y esperando el día del juicio para juzgarnos por todo lo malo que hay en nuestras vidas. No, sino al contrario, el Señor nos sigue enseñando día tras día. El Señor nos sigue marcando la pauta, y además de eso es tan paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a una arrepentimiento. Ese es el motivo de la predicación del Evangelio, es el motivo de cada reunión, es el motivo de estar ocupados en nuestra salvación con temor y con reverencia, siempre creyendo firmemente que el Señor está en control de todas las cosas. Él conoce nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar, conoce el Señor nuestras debilidades, conoce nuestras deficiencias, pero hay una cosa que también conoce: el deseo de servirle cada día mejor. Hermanos, yo siempre estoy declarando que cada día tiene que ser mejor, aleluya. Y cuando terminamos, hermanos, bajo esa convicción, hermanos, puede funcionar que de pronto ya no sea o no seamos como fuimos el año pasado o antes de venir al Señor, sino que el Señor se va encargando de enseñarnos. Aquí solamente, hermanos, cuestiona al respecto: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Yo creo que todos, hermanos, cual más cual menos, platicábamos por ahí con alguien apenas estos días, y nos declaraba que quería llegar a los 100. Tiene 98 años, es una ancianita ya en Guadalajara, México, y llamamos, nos pusieron en videollamada, una hermanita muy amada, una anciana de allá de los tiempos allá, antes de que yo naciera, y ya finalmente creo que me reconoció y me dijo: pues ya casi llego a los 100, dice, yo quiero llegar a los 100, ya andan los 98 y ya quiere vivir más. Pero eso es para ver buenos días, mis hermanos, ver buenos resultados de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje, es que podamos nosotros aspirar a tener una larga vida. El mundo
también desea muchas veces poder tener una existencia larga sobre la tierra, pero no se les es dado, mis hermanos, porque el Señor le tiene prometido a aquellos que andan en su temor, a aquellos que andan con reverencia, darles larga vida, darles salud, darles bendición, darles abundancia, hermanos, de todas las cosas. Y por eso, cuando nosotros vemos estos textos, nos gozamos de ver la buena voluntad de Dios nuestro Señor. Dice además, para que guarde tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Qué fácil, hermanos, es proferir palabras a la ligera. Qué fácil es, hermanos, hablar palabras que a Dios no le agradan. Aún qué fácil muchas veces también, hermanos, engañar es una de las cualidades del ser humano, sea hombre o sea mujer. Aún desde pequeños, hermanos, si una cosa aprendimos fue a engañar, a mentir, a disfrazar las cosas, a vivir una vida de apariencia, a manejar, hermanos, a veces hasta doble personalidad, hermanos. Pero ya cuando hay temor de Dios, todas esas cosas tienen que ser desechadas. Ya todas esas cosas ya no caben dentro de nosotros. El Señor va haciendo, hermanos, ese cambio, va haciendo el Señor ese trabajo dentro de nuestras vidas en base de la lectura de la palabra, como decía nuestra hermana hace un momento, que no tiene reuniones allá como nosotros, pero que ahí está leyendo, aprendiendo cada día más el Señor, porque es la única palabra que nos puede a nosotros perfeccionar. Ese libro sagrado es el único que existe donde podemos ver, hermanos, la voluntad de Dios nuestro Señor. Por esa razón dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Dios nuestro Señor hace la parte, hermanos, que le corresponde. El Señor, hermanos, promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero está en nosotros apartarnos de lo malo, y además hacer el bien. No nomás llegamos al camino de Dios y nos entregamos y nos bautizamos y nos vamos a cruzar de brazos. Hay que obrar también, mis hermanos, hay que hacer el bien. Y lo menos que podemos hacer es orar por las almas, es orar por el pueblo de Dios, es orar los unos por los otros. Y además de eso, si algo le puede añadir, son las buenas obras. No nos vamos a salvar por las buenas obras que hagamos, pero sí vamos, hermanos, a agradar a Dios, que estamos haciendo para lo cual fuimos nosotros criados. Para gloria mía los creé, los formé y los hice. El Señor, hermanos, cuando nos puso ese sentir de que viniéramos a su camino, a su servicio, y que puso ese temor en nuestro corazón, es para que también obráramos, que no fuéramos nomás espectadores, que fuéramos protagonistas de lo que el plan de Dios nos ha marcado a través del testimonio bíblico y a través de todos los siglos. Aleluya. Todos los tiempos, hermanos, existen hombres y mujeres que han agradado a Dios de todo su corazón. Hombres que con todo temor, con reverencia, se han allegado a Dios, pero también hay quienes se han conducido de una forma incorrecta y que hemos visto su triste final. Es lamentable, mis hermanos, de ver quienes en su tiempo tuvieron la oportunidad de haber logrado hacer, no tan solamente para ellos, sino para su familia, para el pueblo de Dios, pero que sin embargo hubo cosas que lo distrajeron. El temor se volvió solamente, hermanos, una leyenda en sus vidas. Empezaron a caminar de una manera ligera, con liviandad, sin respetar ni tampoco, hermanos, reverenciar a Dios nuestro Señor, sino al contrario, tenerlo quizá hasta como un amuleto solamente. Pasamos de pronto a ser, hermanos, de ser cristianos sinceros, quizá pasamos a ser cristianos de apariencia, y eso es lo que el enemigo quisiera, que no hubiera gente en la tierra que realmente le sirviera a Dios con todo su corazón. Hay quienes perdieron su sacerdocio, su ministerio, hay quienes perdieron su reinado, hay quienes perdieron, hermanos, aún su salvación por causa precisamente, hermanos, de no vivir conforme la voluntad de Dios nuestro Señor. La situación muy lamentable de aquel sacerdote Aarón, junto con su hermana María, lo registra por allá el libro de los Números, capítulo 14, si no mal recuerdo. Ellos lo que hablaban acerca de Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, lo que hablaban, estaban en parte, mis hermanos, en cierta razón, porque criticaban la decisión de haber unido su vida a una mujer cusita o a una mujer etíope. Y pues para ellos no era del agrado.
consideraban que aquello no era correcto, porque aparte, hermanos, pues allá viene el conocimiento, el entendimiento de no unirse en yugo desigual o con las gentes de otros pueblos que practican o que son paganos, hermanos. Pero sin embargo, la situación en la que se encontraba Moisés era algo que él iba a tener que enfrentar en lo personal. No era para ser, hermanos, juzgado por su misma familia, en ese caso por su mismo hermano y su misma hermana. ¿Y qué fue lo que trajo, mis hermanos? Trajo fracaso, trajo totalmente, hermanos, la desilusión en sus vidas, en sus corazones, porque vieron el resultado de aquella crítica que levantaban sin ningún detenimiento en contra del líder, que repito, era el hombre más manso sobre la tierra, aleluya. Entonces, hermanos, verdaderamente cuando pasan estas cosas hay consecuencias. Y es lo que debemos nosotros de pedirle a Dios con todo nuestro corazón, que nos permita conducirnos con temor, hermanos, con reverencia, con respeto, porque las consecuencias a veces son inmediatas, otras a veces llevan tiempo. El caso de María, ella inmediatamente recibió el castigo al saber hermana de Aarón y hermana de Moisés. Vino la lepra que ella le invadió y fue, hermanos, expulsada del tabernáculo, ahí del campamento, quiero decir, del campamento de reunión. Y en el caso de Aarón, el Señor respetó su investidura, porque Dios respeta, hermanos, sus pactos. A veces creemos como que Dios no se da cuenta. Al cabo que ya la hice y no me pasó nada, ya volví otra vez a cometer aquella desobediencia y las cosas siguen iguales, creo, hasta que ahora me va mejor. Y nos justificamos con situaciones, hermanos, muy superfluas o muy pasajeras o cosas que no deberían de tomarla uno así tan en firme de decir que era por la voluntad de Dios. En el caso de Aarón, hermanos, llegó el momento que fue llevado allá a Monte Alto, donde fue despojado de sus vestiduras. Ya él ya no iba a ser sacerdote de Dios nuestro Señor, ahora estaba bajo pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque había cometido aquel pecado en contra del hombre de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, es que aún nuestros juicios vayan con temor, hermanos, y que nos consideremos nosotros mismos, que no seamos tomados en diversas situaciones o quizás hasta las mismas o en peores, sino antes, por lo contrario, decirle: Señor, ayúdame y ayuda a mi hermano. Ten misericordia de él. Y dijo alguien: y de mí no te olvides. Aleluya. Porque solamente así, mis hermanos, podremos seguir adelante. De otra manera va a haber confusión, hermano, va a haber trastorno, va a haber tropiezo. Y eso es lo que el enemigo quiere siempre en la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo, hermanos, que los que vinimos al camino de Dios no vinimos para perder. Somos, hermanos, más que vencedores. Venimos para ganar. ¿Qué cosa? La corona incorruptible de gloria, las promesas de la vida eterna y finalmente, hermanos, la salvación de nuestras almas. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. En esta porción de la Escritura, mis hermanos, repito, por allá en el libro de los Números, pero también, hermanos, encontramos otro caso también muy lamentable, a saber, de un rey. Y recién apenas hablamos del rey Saúl con el tema de la brujería. Si recuerdan, hace unas semanas apenas hablamos del tema de la brujería y hablábamos del rey Saúl. Pues bien, hermanos, Saúl, siendo el hombre más importante del pueblo de Israel, él incurrió en una desobediencia grande, incurrió en un pecado, no tan solamente, hermanos, de brujería, sino aún de idolatría. Y eso fue motivo, hermanos, de que Saúl fue desechado. Habiendo sido, mis hermanos, el rey, el personaje central de todo el pueblo de Dios, Saúl había caído en esa situación. ¿Y qué fue lo que le pasó a Saúl? Que fue traído a juicio por Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor, hermanos, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que ver, hermano, nuestros pasos, nuestro caminar, nuestras decisiones que sean dentro del temor de Dios nuestro Señor. Que no te estemos pensando en que Dios me va a castigar. No estemos pensando en el infierno. No estemos pensando, mis hermanos, en otras cosas. Verdaderamente el infierno existe, pero se hizo para Satanás y sus ángeles,
para sus demonios, no se hizo para el ser humano, ni tampoco para menos para los hijos de Dios. Pero sin embargo, si alguien, hermanos, en su momento determina caminar en sentido contrario, pues ese va a ser su triste final. Pero gracias a Dios que aquí estamos todavía perseverando, seguimos luchando la buena batalla y deseamos, hermanos, llegar hasta la presencia de Dios nuestro Señor. Bendito sea su precioso nombre. Aleluya, gloria a Dios. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, una escritura que deseo enfatizar. Me estoy brincando por ahí 2, 3 escrituras, porque son casos ya muy conocidos, hermanos, en los cuales nos regocijamos, hermanos, que es muy abundante la palabra de Dios para aprender de ella. Y aquí, hermanos, hay una aportación también muy necesaria que la compartamos en el capítulo 28, perdón, 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Voy a leer los 3 primeros versículos para relacionar más la escritura. Dice a la letra: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Y a su nombre? Así dice su Biblia, mis hermanos. Gloria a Dios. Habrá un hombre que gobierne, dice la Escritura. Habrá un hombre que gobierne, versículo 3, entre los hombres que gobierne, pero en el temor de Dios. Hermanos, si nosotros nos examinamos nuestros caminos, nuestras decisiones, vamos a ver cuántas veces hemos tenido que tomar una decisión o cuándo hemos tenido que gobernar sobre alguna situación de nuestra vida. Pero también hay quienes nos rodean, a saber, nuestra familia, el cónyuge, sea el hombre, la esposa, el esposo. Están también los hijos que gobernamos sobre ellos. Y si tenemos alguna posición, hermanos, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, también nos toca gobernar. Entonces, qué importante es resaltar que ese gobierno sea dentro del temor de Dios nuestro Señor. Hemos visto a través de la historia, hermanos, cómo ha habido gobernantes que se han sobrepasado esa autoridad y han hecho pues grandes estragos para el mundo. Hermanos, ¿por qué? Porque no gobernaron con el temor de Dios. Familias destruidas en los cuales lo que imperó fue la violencia, imperó el abuso, imperó tantas transgresiones que finalmente, mis hermanos, esas familias se destruyeron, se consumieron y de pronto hasta entre ellos mismos, hermanos, se mataron unos a los otros. ¿Por qué? Porque no gobernaron con el temor de Dios nuestro Señor. El Señor nos da esa facultad, hermanos, de tener gobierno, de tener señorío. Se le dijo al hombre allá en el huerto del Edén que se iba a enseñorear sobre todo aquí en la tierra. Pero el hombre, mis hermanos, tomó otros caminos. Y vemos primeramente el fracaso de aquella primera pareja que, lejos, hermano, de agradar a Dios, fueron ellos causantes de que viniera un juicio para toda la humanidad. A saber, hermanos, ese pecado que lo venimos arrastrando todos los seres humanos, en lo que el Señor, nuestro Salvador, hermanos, se puso por propiciación para que no tuviéramos nosotros que pagar por las consecuencias del pecado de la primera pareja. Aquella pareja estaban establecidas en el huerto del Edén para enseñorearse, para gobernar, para estar, hermanos, allí viviendo dentro de la forma que Dios nuestro Señor estableció para ellos, pero ellos no quisieron. Ellos escucharon otra voz y caminaron en contra de la voluntad de Dios nuestro Señor. Que no sea el caso nuestro, mis hermanos, que el Señor nos ha dado 5 sentidos, nos ha dado nuestros miembros, nuestro cuerpo, el Señor nos ha dado salud, nos ha dado el Señor, hermanos, su respaldo, nos ha dado su bendición, nos ha dado, hermanos, algo precioso, a saber, ese temor. Que lo que nosotros tengamos que determinar sea la voluntad de Dios nuestro Señor. Los que tienen gente bajo su cuidado o bajo su gobierno o bajo su contratación, sea por trabajo, sea por comercio, por lo que sea, tienen que dar testimonio de que tiene el temor de Dios.
no debe ser bajo un abuso, no debe de ser bajo una prepotencia. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos sentimientos. Y aunque a veces no entendamos el idioma de los que nos contratan, hermanos, pero sí vemos las actitudes. Y a poco no nos da gusto cuando nos mandan así con cuidado, que nos toman en cuenta, mis hermanos, que hacen las cosas de forma que nosotros también seamos beneficiados. Yo creo, hermanos, que todos podemos ver y entender cuando existe eso dentro de un gobierno, dentro de una autoridad, dentro de lo que usted y yo debemos de hacer, que gobernemos bien delante de la voluntad de Dios nuestro Señor. Y además agrega que habrá justo que gobierne nuestros hombres y que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y todo mi deseo. Aleluya. Estas fueron palabras del rey David. Fueron palabras que David utilizó en su último discurso. Puede decirse como un cántico posiblemente que David, hermanos, entonó ya en las últimas palabras que él expresó de agradecimiento a Dios nuestro Señor. Era una vasta experiencia que él había tenido en su relación como el cantor de Israel y en su relación con el Señor. Por eso concluye así, declarando ya los últimos momentos de su vida y haciendo resaltar la importancia que debe de haber dentro del temor de Dios nuestro Señor. Lo vivió su hijo Salomón. Salomón, hijo de David, vivió también muy buenas etapas de su vida. Salomón reinó sobre la nación de Israel por 40 años. Por 40 años reinó Salomón, tiempo de paz, tiempo de prosperidad. Fueron tiempos de gloria para la nación de Israel. Y en ese tiempo, hermanos, el Señor lo bendijo. Cuando el hombre de Dios, hermanos, se conduce en la manera correcta, espero una grande bendición de parte de Dios nuestro Señor. Dice la Escritura, dense ofrenda, hermanos, de palmas con toda libertad. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Dice la Escritura, mis hermanos, allá por el libro de los Reyes. Mire, si gusta lo leemos rápidamente para que usted que toma nota o que usted que hace apuntes se lo lleve a su casa. Dice a la letra, primer libro de los Reyes. En el capítulo 3, dice el versículo 3 para obviar tiempo. Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te lo dé. Amén y amén. Hermano, qué experiencia tan grata, qué experiencia tan preciosa que tuvo Salomón de poder tener ese encuentro con el Señor, de poder tener, hermanos, esa intimidad con Él. Y además de eso, el Señor ponerle, hermanos, allí a su elección, de lo que Él quisiera, hermanos, se lo pidiera. También nomás pídelo y yo te lo voy a dar. Aleluya. Y aquel hombre, hermanos, conocedor del poder de Dios nuestro Señor, aquel hombre se fue a una área muy importante que debe haber en la vida de cada hijo de Dios. El hombre humanamente pide riqueza, pide fama, pide poder, pide tantas cosas, pero el hombre de Dios demanda por sabiduría. Porque el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, aleluya. Y fue lo que pidió precisamente Salomón, que le diera sabiduría para gobernar ese tan grande pueblo, aleluya. Y Dios se agradó Dios de la petición de Salomón. Podía haber pedido Salomón tantas cosas que posteriormente Dios se las dio. La Escritura dice y enseña: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. No tenemos que preocuparnos, hermanos, ni afanarnos por el día de mañana. Solamente vivir en el temor de Dios. Él va abriendo puertas.
Y vamos viendo su mano poderosa a favor nuestro, recibiendo sus beneficios. Y aquí lo vemos en la vida de Salomón, que posteriormente, mis hermanos, siguiendo esta misma línea de lectura, dice la escritura en el versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta grande misericordia, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, con su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y concluye diciendo, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo estaríamos nosotros delante de Dios, hermanos, si se nos dijera, pide lo que quieras? ¿Cuál sería nuestra mente inmediata, hermanos? Quizá que nos dé muchos años de vida, que nos dé una vida confortable, una vida cómoda, con riquezas, que no nos falte nada nunca, hermanos, el alimento en la mesa, o la familia se mantenga unida. Pero Dios agradó de la petición de Salomón, y dice en el versículo 16, y en aquel tiempo vinieron el rey y dos mujeres rameras, versículo 16 del mismo capítulo, se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que dio luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando ya tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida dijo el rey, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dice, oh Señor mío, dad el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén y amén. Gloria a Dios. Juicios rectos, hermanos, bajo el temor de Dios nuestro Señor. Juicios con discernimiento, cosa que recibió en abundancia Salomón, en un caso, hermanos, tan impredecible, en los cuales no existía todavía el ADN ni ninguna otra forma para poder identificar quién era hijo de quién. Mas, sin embargo, la sabiduría que había recibido Salomón ya había traspasado fronteras. Fue por este caso que la fama de Salomón se extendió hasta los confines de la tierra. Habían escuchado de aquel juicio salomónico, en los cuales, en lugar de partir aquella criaturita, se lo dio a la mujer que se conmovieron sus entrañas, y que prefería ver a su hijo en los brazos de otra mujer, pero no verlo partido en mitad. La respuesta de Salomón dijo, esta es la madre. Esta es la madre, porque miró su reacción, y allí Salomón, hermanos, hizo un juicio agradable delante de Dios nuestro Señor. Cuando ya pasó el tiempo, hermanos, llegó esa fama hasta por allá donde la reina de Seba, creo por allá, por África, otro lugar distante, la fama de Salomón. ¿Y qué fue lo que ella decidió? Venir para conocer, hermanos, la grandeza de la que se hablaba acerca de Salomón. Había recorrido miles de kilómetros posiblemente, pero aún así trajo presentes, trajo regalos, trajo tantas cosas para Salomón, porque no había escuchado otro hombre con aquella sabiduría. Salomón, se ha dicho, hermanos, era el hombre más sabio sobre la tierra. Era el hombre en el cual Dios depositó toda su sabiduría, porque en él había el temor de Dios.
Él deseaba agradar a Dios en todas las cosas, y por eso el Señor, hermanos, ahí descargó toda aquella sabiduría que era motivo de admiración aún para los reyes de esta tierra. Aquella reina llegó, mis hermanos, y se maravilló tanto que no pudo dejar de expresar verdaderamente lo que se había dicho. No es ni la mitad siquiera de lo que es este reino, a saber del rey Salomón, de todo lo que existía alrededor de él, que había levantado con esa sabiduría de parte de Dios nuestro Señor, con un grande temor, con grande reverencia, y siendo llenos, hermanos, del poder de Dios para hacer las cosas que hoy en día estaban de pie delante de ellos. Hermanos, pero qué tristeza que ya Salomón, siendo viejo, dice la Escritura, ya siendo viejo, Salomón, que había alcanzado a tener hsta 1000 mujeres, desvió su corazón, se inclinó hacia la idolatría. De cada una de las mujeres que tenía, levantó un altar, levantó un ídolo, y a todas, hermanos, los atendía, haciendo sus holocaustos junto con ellas, haciendo sus sacrificios, haciendo sus presentes, sus honores, olvidándose de aquel Dios que un día le vino y le habló en sueños, que le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Aleluya. Salomón solamente pidió sabiduría, pero ahora su corazón se había desviado por causa de las mujeres. Eso no le agradó a Dios nuestro Señor, y tuvo un triste final este hombre. Hermanos, y cuando el Señor, hermano, nos da algo, hay que cuidarlo. Cuando el Señor nos da algo, hay que pedirle a Dios que eso que nos ha dado nos permita conservarlo hasta el final de nuestra vida. Denles ofrenda de palmas al Rey, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Recibe la gloria y la honra, mi Padre Santo. Gloria a Dios. En el capítulo 11 de ese libro de Reyes, hermanos, estamos en el libro de los Reyes. Discúlpenme que estamos usando un poquito la lectura de la Biblia, pero es importante, hermanos, a veces también hojear un poquito las hojas de este libro santo. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 29 del capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Aleluya. ¿Cuántos ya están ahí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice la letra, para la honra y gloria de Dios nuestro Señor, el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue el más sabio que todos los hombres. Dígalo conmigo: más sabio que todos los hombres. Más que Tan, Azraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Y también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Lamentablemente, hermanos, aquella sabiduría, sin el temor de Dios, no iba a tener buen fin. Lo que Dios nuestro Señor le había dado, un día se descuidó y empezó a hacer su voluntad. Llegó a un punto, hermanos, de insensatez, que trató de agradar a todas aquellas sus mujeres, que eran unas sus esposas y otras sus concubinas, a levantar altares, a adorar allí con ellas y olvidarse de ese Dios maravilloso que usted y yo también servimos, hermanos. Qué triste es, mis hermanos, cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando lejos de reconocer que lo que tenemos es por Él, su providencia, el bienestar que disfrutamos, el gozo de nuestra salvación, es para que vivamos, hermanos, permanentemente dándole a nuestro Dios y pidiéndole que nos permita tener siempre ese temor dentro de nuestros corazones, porque de esa manera nunca nos vamos a apartar ni a diestra ni siniestra de la voluntad de Dios nuestro Señor. Vamos a seguir adelante, mis hermanos, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, pero seguimos confiando en Dios nuestro Señor, el cual es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Le damos la gloria y le damos la honra. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Dele vuelta unas hojas a su Biblia en el libro de Job.
el libro de El paciente Job, capítulo 28. Aleluya. Vamos a leer solamente aquí un versículo, mis hermanos. Versículo 28, capítulo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. ¿Por qué no lo lee conmigo, hermano? Está precioso. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Este fue el texto inicial, hermanos, del tema del día de hoy. Y es importante referirlo, mis hermanos, porque mientras más cerca estemos del Señor, vamos a tener más sabiduría. ¿Y cómo vamos a saber que estamos cerca de Él, mis hermanos? Cuando hay ese temor dentro de nuestros corazones y el Señor se manifiesta en nuestras vidas, que nosotros, hermanos, prosigamos en la postura que tiene el Señor acerca del pecado. Se ha escuchado muchas veces, yo creo que lo hemos oído, quizá alguno de nosotros nos animó a venir al servicio de Dios cuando escuchamos esta palabra, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuánto lo hemos escuchado esa frase? Y de la misma forma, mis hermanos, no estamos aquí para despreciarnos unos o otros. Tenemos que amar aún al más vil pecador, como lo hace el Señor, pero lo que sí tenemos que hacer es aborrecer el pecado. Y mientras más aborrecemos el pecado, más cerca estamos de Dios. El pecado no hay que acariciarlo, no hay que saborearlo, mucho menos hay que apetecerlo. Hermanos, el pecado hay que desecharlo, hay que reprenderlo de nuestras vidas. Hay que declarar, hermanos, que nosotros somos un pueblo sabio y entendido y que tenemos temor de Dios nuestro Señor, no para vivir una vida ligera, una vida al aventón, una vida como que nada pasa, nada sucede, dice por ahí, hermanos, pero tarde que temprano todo aquello, un día, hermanos, se nos va a traer a cuenta. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué esperar que venga el juicio de Dios nuestro Señor para nuestras vidas? ¿O para qué esperar, hermanos, que nuestra vida empiece a declinar y a tomar otro rumbo? Siendo que tenemos a nuestra mano, tenemos, hermanos, por la gracia de Dios nuestro Señor, los elementos, las herramientas, los medios para poder lograr una vida de éxito en esta vida presente y ante todo en la vida venidera, donde decíamos, hermanos, que todos un día no muy tarde podamos llegar y presentarnos delante de Dios con manos limpias, como dice su palabra, sin iras y sin contiendas. Vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, el tiempo ya ha corrido, nos quedan 15 minutitos. Gloria a Dios. Vamos a ver algo acá en el Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Corintios, ahí vamos a estar viendo unas 3 escrituras por ahí cerquitas. Si alguien está anotando, qué bueno, allá en su casa puede seguirla leyendo, estudiando la palabra de Dios nuestro Señor. Capítulo 7, versículo 1 dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo dice ahí su Biblia? En el temor de Dios, aleluya, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros ya somos santos, hermanos, de antemano, desde que venimos al Señor, de que bajamos a las aguas del bautismo. El Señor nos santificó, hermanos, por medio de las aguas bautismales, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero esa santidad hay que irla perfeccionando, ejercitándola, que estemos, hermanos, como la luz de la aurora en aumento hasta llegar a esa perfección. Y aquí es lo que refiere este hombre de Dios para la iglesia del Señor de aquel tiempo y también para nosotros. Si queremos, hermanos, cumplir en la palabra todo lo que el Señor refiere, pues solamente hay que obedecerla. Y la obediencia, hermanos, se hace con sabiduría. Y la sabiduría se provoca con el temor de Dios nuestro Señor. Cuando no es así, pues vamos por la vida, hermanos, vamos por el mundo cometiendo cada día más errores o horrores, dijo alguien por allí. Pero nosotros no somos tales, hermanos. La palabra de Dios nos adiestra, nos alecciona de cómo conducirnos. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, dele vuelta a unas cinco páginas, hojas por ahí de su Biblia. Filipenses capítulo 2. Versículo 12 dice a la letra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor
y temblor. Aleluya. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, mis hermanos, no es una opción para nosotros, los hijos de Dios, hacer la voluntad del Señor. Tenemos que ocuparnos de ella. Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que pedirle a Dios que nos vaya mostrando qué es lo que tenemos que proseguir haciendo. Que no caigamos en una rutina, que no caigamos allí, hermanos, en una mentalidad conformista, sino que hay todavía mucho más de lo que Dios nuestro Señor nos permite hacer para su gloria y para su honra. Por eso, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, no con temor de miedo, no con temblor, hermanos, de pánico, sino con una reverencia delante de Él. Que Señor, ayúdame a no ofenderte, a no pecar contra ti, a no condescender con el pecado, aunque mantengas nuestra vida con limpieza, mantengas nuestro entorno, nuestra familia, nos mantenga, Señor, en tu buena voluntad. Y el Señor, hermanos, que para Él no hay cosa imposible, Él nos provee los medios para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Eso fue lo que quería enseñarles el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque era necesario que ese pueblo se condujera así. Ha habido a través de la historia diferentes casos y situaciones que nos deben de servir, hermanos, de ejemplo, no para imitar, sino para rechazar, hermanos, porque en el mismo pueblo también de pronto hay gente insensata, o podemos haber gente insensata, mis hermanos. Y dice en el capítulo de los Hechos, del capítulo 5 del libro de los Hechos, nos habla de un caso muy lamentable de una pareja que posiblemente fuera una familia. No dice nada de los hijos, pero sí dice de la pareja, que se condujo de una forma que declaró abiertamente que no había ningún temor en ellos. Porque dice: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un grande temor sobre todos los que oyeron. Quiero pensar, hermanos, que ese temor que vino sobre aquella iglesia primitiva fue enfocado en el buen rumbo que Dios quiere. Que venga el temor en el cual exista el pensamiento de que así como vino el juicio momentáneo en aquel hombre, me puede venir a mí. Hermanos, hemos pasado algunos aquí ya cerca de 30 años y hemos visto muchas situaciones, otros 20, otros 10, otros unos meses, muchas situaciones que se presentan incluso dentro del mismo pueblo, pero en quienes se conducen de una manera insensata, quienes llevan se dice un término muy moderno, creo, bueno, al menos yo no lo sabía muchas veces, una doble moral, como que son, pero no son. Como que andan con nosotros igual, hermanos, a la misma par de nosotros, y que de alguna forma u otra, hermanos, se involucran en diferentes actividades, pero que en su intimidad, en sus conductas, en sus hechos, hermanos, dejan mucho que desear. Que en el trabajo, hermanos, lo menos que pueden pensar sus compañeros es de que es cristiano. Que sus familiares, hermanos, lejos de reconocerle ya alguna virtud, al contrario, hasta hacen burla, hacen escarnio de él, porque no creen que haya habido un cambio en su persona. Tal era el caso de Ananías. Con toda facilidad, hermanos, con toda facilidad le mintió no a Pedro, sino al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en él ya no había temor de Dios, hermanos. Y hay cosas tan pequeñas, hermanos, tan sutiles, que el enemigo nos puede ir ganando terreno. En alguna mentirita, dicen por ahí, piadosa, en un acto de una decisión que a veces tengamos que hacer, queriendo a veces ser bien vistos, ser bien reconocidos, tener que disfrazar nuestras palabras, tener que hacer a veces ciertas chuecuras para que se cumpla el dicho de aquel de que el que no tranza no avanza. En fin, tantas cosas que se pueden ir colando en nuestra vida, hermanos. Voy a dar un testimonio personal, dijo alguien, para vergüenza mía, hermanos, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas delante de nuestros hijos y pensamos que eso hace pasado por alto. Pero ya una vez lo testifiqué hace años, hermanos. Tenía a mis niños chiquitos
y fue un tiempo que mi esposa trabajaba y yo me hacía cargo de ellos, y pues algo llegábamos por ahí a comprar, algo de una comidita, o comprar por ahí una bebida, una nieve, y esa vez, hermano, pues hablando de los 4 hijos, llegamos a agarrar un helado, allí de esos de barquillo, de esos económicos, y pues yo les pedí 4, porque eran 4 chamacos, pero no sé qué pasó, si se confundió la cajera o ha de haber dicho, pues también ahí le voy a dar uno, que nos dio uno más. Y yo cometí el error de no decirle, me está dando uno más, y nomás le pagué 4. Solamente, hermano, los agarramos, los repartimos y yo me quedé con mi helado, bien a gusto. Pero ahí estaba mi hijo, el más pequeño, el grandote que cantaba aquí por varios años, gloria a Dios. Y me dijo, papá, pagaste 4. Ay, mi hijo, ya nos regalaron uno, vámonos. Hermanos, ¿cuántos detallitos? Unas uvas en el mercado que nos echamos a la boca, o quizá alguna cosita por ahí que se nos atraviesa y que lo ocupamos, vamos al yonque y por ahí algún tornillito, alguna partecita. Se están riendo porque yo sé que se están riendo, y échatelo a la bolsa, a cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Hermanos, todo eso es falta de temor de Dios. Cuando hay temor de Dios nuestro Señor, mis hermanos, nada de eso vamos nosotros a hacer, mucho menos a probar, hermanos. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor no sea vituperado. Qué triste sería, hermanos, que nos agarren en su momento, nos avergüenzan delante de la gente y que todavía pilón nos defendamos. ¿Cómo crees? Yo soy hijo de Dios, yo soy pastor. ¿Cómo? No, pues imagínate, si tú eres el pastor, ¿cómo estará el rebaño? Aleluya. Entonces, hermanos, es necesario que nos conduzcamos en todo temor, en toda reverencia, con todo temblor delante de Dios nuestro Señor. Qué bueno, mis hermanos, que reconozcamos aquellas áreas en las cuales en ocasiones pues nosotros hemos cometido errores y que nos avergüencen nuestra propia familia o nuestros propios hijos, y que nos sirva para rectificar, hermanos, nuestras acciones. Si le da vuelta unas hojitas ahí el capítulo 9 del libro de los Hechos. Aleluya, ¿cuánto nos estamos gozando, hermanos? Solo que ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 9, versículo 31. Lo leo rápidamente. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Aquella paz, hermanos, aquella paz que existía dentro de las iglesias en su tiempo, en su momento, la iglesia primitiva disfrutaba de un ambiente muy agradable en la presencia del Espíritu Santo. Era como consecuencia de que esas iglesias se conducían en el temor de Dios. Aleluya. Hermano, que el que esté al lado suyo, hermanos, le dé a usted la confianza suficiente a que ahí se le quede a usted su teléfono, se le quede su cartera o su bolso por ahí a la mano, que usted sepa que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, que ahí está un hermano que es íntegro, que es temeroso de Dios, un hermano que no va a hacer algo desagradable, para que usted, hermanos, cuando se dé cuenta de que todo estuvo bajo control, le dé la gloria a Dios. Mira, el hermano me devolvió la cartera, traía 5 billetes de 100 y aquí están los 5. Oiga, qué bonito es eso, mis hermanos. Qué bonito. ¿Por qué, hermanos? Porque el tener temor de Dios gratifica, recompensa. Hay promesas de bendición para aquel que se conduce con el temor de Dios, con integridad, con sinceridad. Y muchas veces hasta en el mundo, hermanos, se hace buena reconocimiento para cuando usted o yo obramos correctamente. No sé aquí cuántos nos han felicitado por una buena acción, pero a mí allá cuando trabajaba en aquellos años, hermanos, muchas veces me felicitaron devolviendo anillos, devolviendo alguna cadenita, devolviendo carteras, devolviendo esto, el otro, aún hasta cosas de vestimentas, tenis o algo. Y la consigna era esta: se va a guardar allí en la bodega, se va a poner allí en el lost and found, ¿verdad? Que son las pérdidas o algo, y a la vuelta del mes, si nadie lo reclama, es tuyo. Bueno, pues ya me tocaría. Entonces, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos esas cosas, yo me pregunto, ¿que el Señor no tendrá más todavía, hermanos, para nosotros? Que el Señor nos agrada con nuestras buenas acciones,
Cuando nos conducimos en transparencia, con sinceridad, con temor de Dios nuestro Señor, el Señor responde, hermanos. El Señor contesta nuestras oraciones. Son beneficios, hermanos, que tenemos a lo largo del tiempo. La respuesta efectiva, nada interfiere con las peticiones, porque el Señor conoce nuestras vidas, mis hermanos. Conoce el Señor nuestros hechos, conoce aún nuestros pensamientos. Por eso nuestras oraciones no tienen ningún impedimento. Lo leemos allá en una porción del libro de Juan, hermanos. Era ya en su momento, usted lo puede ver en su casa, Juan 9:31. También, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 22:9 que hay riquezas, hay honra y también hay vida. No hay necesidad de andar con chocuras. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Hay riquezas, hay honra, hay vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, engrandece su misericordia. ¿Qué es lo que más queremos, hermanos? La misericordia de Dios nuestro Señor. Cuando abunda esa misericordia de Dios, mis hermanos, nos podemos conducir con mucha felicidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos respalda en todas nuestras acciones, alguien que está al pendiente de todas nuestras necesidades, que si pasamos algún momento difícil, crítico en nuestra vida, es solamente para afirmarnos de que el Señor está con nosotros. Así que vamos, hermanos, a determinarnos a caminar más con el temor de Dios nuestro Señor. Vaya pasando los hermanos del grupo de alabanza, por favor, las hermanas. Hermanos, hoy en día el mundo está, hermanos, en una situación muy crítica. Es difícil, hermanos, encontrarnos con personas que verdaderamente hagan las cosas desinteresadamente. La iglesia ha sido afectada de la misma forma, hermanos, por el entorno con el que nos movemos, que compartimos con personas en los trabajos, en los vecindarios, aún familiares que no tienen el temor de Dios. La iglesia también, hermanos, a veces es un tanto ligera en su forma de conducirse, pero nunca es tarde, mis hermanos. El Señor que servimos es un Dios de misericordia. Basta que nos arrepintamos, que vayamos una vez más delante de Él y reconozcamos: Señor, yo te he fallado, se me ha hecho fácil, me he conducido de una forma incorrecta, pero aquí estoy, Señor, delante de ti, clamando por esa misericordia que es nueva cada mañana. Y ese Dios tan poderoso, ese Dios tan amoroso, hermanos, tenga la seguridad que le va a confortar, lo va a consolar, así como el Padre se agrada del Hijo o de la hija cuando viene y expresa aquellas áreas de su vida. Hermanos, Dios nuestro Señor no es menor que nosotros, es mucho mayor. Él lo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos, nos dará todo hasta que sobreabunde y sin reproche todavía. No nos va a reprochar, no nos va a echar en cara nada, no nos va a recordar el pasado. Al contrario, nos va a motivar siempre a que sigamos, hermanos, con esa transparencia, con esa sinceridad delante de Él y con ese temor en nuestros corazones. Póngase sobre sus pies, hermanos, hermanas, póngase sobre sus pies. Le doy gracias a Dios por esta palabra que el Señor me concede compartirles el día de hoy. Hace unos días, ahí muy de mañana, meditaba en la enseñanza, hermanos, pero de pronto me empezaron a llegar textos en base a este tema y pues dije, bueno, ahí me está bendiciendo, yo creo que también va a bendecir al pueblo de Dios. Necesitamos, hermanos, la guianza del Espíritu Santo cada día, pero eso es con el temor de Dios en nuestros corazones. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar a orar al altar. Mientras los músicos se ponen de acuerdo, mientras nos llevan con una alabanza, vamos a pasar a orar y darle gracias a Dios por este día tan precioso que estamos viviendo el día de hoy aquí sobre la tierra. Le invitamos a las almas, a las personas que nos visitan, nos acompañan a nuestra próxima fraternidad, este próximo fin de semana de Thanksgiving. Vamos a estar de fiesta y hagan planes para que nos acompañen. Oren por esa actividad, hermanos, que el Señor la respalde y que sea una actividad de mucha bendición para todos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy muchas gracias, mi Cristo Santo, por la vida y por la salud, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido benevolente, has sido, Padre Santo, has sido misericordioso, de la cual experimentamos cada día esa misericordia que es nueva. Te rogamos más que nada nos perdones todas nuestras deficiencias, todas nuestras debilidades, que